Cristo nos hizo libres, pero a veces no vivimos en esta libertad. Yo les decía la semana pasada que ser libre significa, literalmente, ser libre significa que una persona es libre cuando puede tomar decisiones, puede desarrollar su vida, puede actuar sin ningún condicionante externo, sin ninguna situación, persona que le condicione a la decisión. Pero lo más importante son los aspectos internos del alma, y entonces se considera en todas las ciencias que tienen que ver con lo humano, desde psicología, psiquiatría, sociología, filosofía también, que una persona también, lo que te dije es una definición de ello, que una persona es libre cuando puede tomar sus decisiones sin ningún condicionante irracional, ¿sí? O sea que tú decides racionalmente lo que estás haciendo. Porque cuando una persona tiene algún impulso irracional, tal vez no desea actuar de esa manera, ¿no? Es que no sé por qué me enfado. ¿No? Son esas emociones gatillo, situaciones gatillo. Me tocaron un tema y salté, ¿no? Baldosa floja, la pisa y te salpica, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que le decían baldosa floja, ¿no? Por dos razones, todo el mundo le esquiva o te pisa y te salpica, bueno. Bueno, no sé por qué salto así, o no sé por qué siempre en determinadas situaciones me viene este temor y no me atrevo. A veces tenemos traumas, problemas, conflictos infantiles, de la infancia, bueno, tantas cosas que en momentos determinados nosotros no estamos pensando, no estamos razonando el tema, pero surge como un impulso interno. Yo les explicaba la otra semana como si fuera una piscina, ¿no? Abandonada, llena de agua, que parece que el agua está bien, pero cuando la remueves con un palo salen todas las hojas y el barro podrido, ¿no? Y tú dices, yo no quiero actuar de esta manera, no quiero ser así. Bueno, pero ¿por qué eres así? Bueno, pues no sé, tú no te levantas por la mañana diciendo voy a discutir con mi pareja todo el día, ¿no? Voy a discutir con mi marido todo el día. Pero ¿por qué saltaste en ese momento? ¿Por qué empezó toda esta situación? Y te vas a dar cuenta que en realidad son esos impulsos que no estás razonando y que no te dejan vivir en libertad, porque te llevan a actuar con un carácter, con unas formas que tú no querías actuar, o deprimirte, entristecerte en un momento determinado. Por eso es muy importante ser libre. Ahora, ¿saben qué? Necesitamos esta libertad para no afectar las relaciones. Y aquí me quiero introducir ya en el tema de lo que les quiero empezar a ministrar ahora. Para poder canalizar el reino de los cielos sin nada que lo contamine. Tengo mucho cuidado con esto. Hay muchos pastores tóxicos, por ejemplo. Yo lucho con no ser un pastor tóxico. Pero no te das cuenta, pero a veces puedo venir condicionado por algo y empezar a predicar, y la predicación tiene una motivación que no es exactamente nacida del Espíritu Santo, sino de un conflicto personal. Entonces, yo a veces cuando hablo con los músicos les digo una cosa es adorar, otra cosa es estar melancólico. Porque no estamos adorando a veces, sino que estamos entrando en melancolía, soporífera la melancolía. Nos quedamos dormidos con esa melancolía. Entonces, para poder canalizar el reino de los cielos sin nada que lo contamine, para poder servir a Dios, todos queremos servir a Dios, y poder manifestar el reino de los cielos en nuestro entorno en libertad. Amén. Aún dentro del conflicto. Quiero manifestar tu reino. Aún en la enfermedad, quiero manifestar tu reino. En la época de COVID, había un abuelito, creo que fue en Italia, no sé dónde fue, se hizo muy famoso, cristiano, que murió, y él sabía que iba a morir, y estaba en la UCI, se estaba muriendo por el COVID, pero mientras él no estaba dormido, era una bendición, porque oraba por los médicos, les hablaba a los enfermeros, oraba por los demás. Hasta oró, creo que por gente que se sanó. Fue en Italia, ¿no? Y los médicos dijeron que cuando él murió sintieron un vacío en el hospital. Aún en la muerte, que es simplemente la separación del cuerpo, él estaba transmitiendo espíritu y estaba transmitiendo vida. ¿Saben por qué? Porque había libertad. Otros son completamente sanos y transmiten muerte, porque tienen la esclavitud metida en el alma. Emociones y pensamientos totalmente esclavizados. Que podamos transmitir necesitamos mirar el futuro que Dios tiene. Y aquí viene la clave, mirar el futuro. Mirar con claridad
Dios me está hablando para lo que viene. Porque uno de los problemas que más atan el alma humana tiene que ver con nuestro pasado. Y el cerebro humano, yo les decía hace un tiempo atrás, no está diseñado para que sea feliz, sino para sobrevivir, pero tiene otra característica: el cerebro humano es relativo. Y todo lo evalúa en base a la relatividad. O sea, todo lo que tú has visto, has aprendido, es lo que te ubica en el futuro. ¿Vale? Por eso yo en chiste, ahora ya no tiene sentido hacer este comentario porque ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero hace, no sé, 40 años atrás o 30 años atrás, si alguien le preguntaba a Lili, oye Lili, ¿tu marido es guapo? ¿No? Ahora no, ya sabemos que ya el tiempo me atropelló, ya otra cosa. Pero tu marido es guapo y ella podría decir, ¿comparado con quién? ¿No? Depende con quién lo compare, ¿no? Si es con George Clooney, bueno, no creo que lo logre mi marido. Porque el cerebro vive comparando. Vive comparando. Esta mañana le decía, hablaba de Carolina, los que conocen a Caro es grandota, ¿no? Es alta. Para el cuerpo femenino es una chica bastante alta, así muy elegante. Y claro, aquí era una chica relativamente alta. Pero ella me decía, papá, ¿sabes que cuando estoy en Indonesia o en Malasia y estoy dando una conferencia o lo que sea, me pongo un taconcito, aunque sea pequeño, un tacón? Claro, me decía, todos los malayos y todos los indonesios son bajitos. Así que toda la gente me queda por aquí. Y me decía, es horrible, porque a veces me meto en algunos barrios a visitar, a comer. Me decía, fue horrible, porque salí a una conferencia, me dijo, fui a comer a unos lugares donde ahí se vende mucha comida callejera y es muy sabrosa la comida callejera en todos esos lugares. Entonces me decía, y la gente me paraba y sacaba fotos conmigo. ¿Sí? Las mamás traían a los niñitos y se ponían los niños al lado mío, me sacaban la foto. Entonces me decía, me sentí un poco como en el circo de antiguo, vieron que llevaban los fenómenos, y entonces llevamos este fenómeno para que lo vean, ¿no? Y entonces me decía, ella me sentía un poco rara, porque, claro, pero ahora si Carolina se va a Estados Unidos, pues es normalita a baja. Si se va a Alemania, es normalita a baja. Todo es relativo. Todo. Nosotros vivimos relacionando todas las cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque nosotros evaluamos el futuro siempre relativizándolo con el pasado. O con el pasado de alguien. Y si no has tenido esta experiencia, con aquel que te contó cómo es. ¿No? Vamos a hablar de los venezolanos. Algunos de los venezolanos no les dijeron que aquí hacía tanto frío. ¿No? Venían en verano y venían todos pensando, oh, Dios, vamos a comer aquí la guayaba, vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Y todas estas frutas y tal, y de pronto empieza el frío. ¿Por qué? Porque te contó otro la experiencia. Nosotros evaluamos el futuro en base a las experiencias. Las experiencias no son malas, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando las experiencias condicionan nuestra libertad para caminar, crecer, servir a Dios. Tenemos que tener cuidado que muchas de las experiencias que nosotros tenemos muy vivas son experiencias negativas. Por lo tanto, son las experiencias que nos condicionan a tomar decisiones en el futuro, nos atemorizan. Vuelvo a esto de la función cerebral. El cerebro te prepara para la supervivencia. Por lo tanto, lo que va a mantener vivo son las experiencias negativas. Ten cuidado con esto. Por eso te vas a dar cuenta que muchos padres cometen el error en determinada edad de tratar a sus hijos reflejando lo que ellos fueron cuando sus hijos tenían esa edad. Como tienen miedo de que los hijos cometan los mismos errores, actúan de la misma manera que deberían haber actuado sus padres con ellos. Bueno, muchos me miran con una cara como diciendo, oh, mira, sí, pues sí, nos pasa eso. Hay una historia en la Biblia que habla de esto y que aunque está hablando de la de que seamos conscientes de lo que tenemos que renunciar muchas veces para servir a Dios, podemos aplicarlo también a lo que les estoy hablando. Y es la historia que Jesús habló acerca del que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Antes de entrar en esta historia, yo siempre cuento que mi padre y mi abuelo eran agricultores, así que los vi trabajar muchísimo en el campo, los vi sembrar, y yo hablo de esto, pero yo era un crío. Ya en mi preadolescencia, mis padres se mudaron a otro lugar para que yo estudiara. O sea que al final el campo lo veo en lo nostálgico, pero nunca sufrí como ellos.
Pero yo vi a mis padres y a mi abuelo sembrar y una de las cosas que yo me asombraba siempre cuando era pequeño era los surcos que hacían. ¿Se entiende en Venezuela surco? Sí. Bueno, aquí hablando de los venezolanos, si digo una mala palabra me lo... Bueno, los surcos siempre eran bien paralelos. Mi abuelo araba con mulas o caballos, pero mi padre araba con tractor. Y tenía máquinas ahí para sembrar y todas estas cosas que tienen los agricultores, ¿no? Pero siempre los surcos eran perfectamente paralelos. Impresionante. A veces eran curvados, pero aún en las curvas. Y yo no sé, los que a mí me ha pasado volando mucho, cuando vuelo, por ejemplo, aquí sobre España, que es una zona de mucha agricultura, ves desde el aire las rayas perfectas. Guay. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se hace esto? Bueno, hay varias razones. Yo esta mañana le decía a los pueblos originarios de Latinoamérica, no todos, pero un gran porcentaje de los pueblos originarios no conocían el arado, por ejemplo, y cuando ellos sembraban haciendo un hueco con un palo así, ¿no? Metían la semilla, la tapaban y esperaban que lloviera. Llegaron los españoles y llevaron el arado y se transformó el cultivo, ¿no? Algunos pueblos originarios ya araban de alguna manera con una especie de arados de madera, de palo. ¿Por qué es esto? Porque la tierra tiene que estar porosa para que se riegue bien, la tierra tiene que estar porosa, o sea, rota, para que las raíces crezcan y no se queden ahí aplastadas, porque conforme el tamaño de la raíz siempre será el tamaño de la planta. Si la raíz no se expande, la planta no crece. Es una enseñanza también para nuestra vida espiritual. Por eso las palmeras tienen una raíz tan larga, los pinos tienen raíces tan largas. Entonces es necesario, pero ¿por qué tienen que ser rectos? Mire, en la casa de mi padre había un canal de riego que tenían los demás agricultores, además fincas para todas las fincas. Entonces cada agricultor tenía un turno de riego. Entonces, a mi padre le tocaba, suponga, bueno, esta noche de 12 de la noche a 4 de la mañana, me acuerdo. O de 8 de la noche a 12 de la noche. Era tu turno de riego, ¿no? Ellos iban, pagaban y todos los meses les daban por semana los turnos de riego que ellos tenían. Aquí se hace exactamente igual. Entonces, mi padre en ese momento tenía permiso para, con compuerta así, cerrar el canal general para los otros agricultores y abría una compuerta donde entraba la finca de él. Y eso se iba por cada vez más pequeñitas acequias y entonces se va desparramando. Y cuando llegaba a la parcela arada, se abría para que entrara el agua a la acequia, de la acequia. ¿Y saben qué? Por el hecho de que estaba perfectamente recto, el agua llegaba a todo el surco, por igual. Si el surco hubiera estado torcido mal, el agua no llegaba. Y esa parte no crecía. Por eso era importante el surco siempre recto. Porque eran como pequeños canales, aunque ya crecida la planta. Esta mañana Tiago me hizo un dibujo de eso, unas rayas perfectas hizo Tiago así. ¿No? Y unas plantitas verdes. Y él decía, tienen que ser paralelas, ¿verdad, abuelito? Sí, pues escuchó la predica. ¿Por qué? Porque era importante, porque es importante para que el agua llegue a todo. Un surco torcido no garantiza que la semilla crezca o eclosione y segundo, que haya una buena cosecha. Lucas 9:61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno es apto para el reino de Dios, perdón. Les dije recién, está hablando de tienes que tomar decisiones firmes y Dios me habló con muchas de estas cosas donde yo dejé mi carrera, todo lo demás. O sea, Dani, si vas a servirme a mí, tienes que tomar una decisión firme sobre esto. Bueno, está hablando de las renuncias, todo esto lo sabemos, pero yo quiero aplicarlo, que también se aplica a esto, que el pasado nunca puede condicionar nuestras vidas cuando queremos servir a Dios, cuando queremos desarrollar una familia, cuando queremos desarrollar cualquier otra cosa que tenga que ver con la voluntad de Dios o el reino de los cielos para los seres humanos. El pasado, tengamos mucho cuidado porque puede condicionarnos para que hagamos surcos torcidos. Jesús dijo, tú no puedes estar arando y mirando para atrás, porque te van a salir los surcos torcidos y si te salen los surcos torcidos, no garantizamos una buena cosecha.
Por eso te decía, es cierto que Jesús habló sobre la importancia de dejar todo el pasado para centrarse en la obra a la que se querían abocar, que era el reino de los cielos. Antes de seguir hay que entender este comentario de Jesús, porque ustedes dirán, bueno, qué duro que es Jesús. Porque lo único que quería el otro era despedirse de la familia. No, Jesús se dio cuenta que el otro tenía una unidad emocional muy fuerte con su familia. Aún así, tú dices, bueno, pero esto es muy duro. Pero tenemos que entenderlo en el contexto histórico, geográfico, social. Miren, sin ir más lejos, cuando Lili y yo llegamos aquí para abrir iglesia en el año 1992, era en blanco y negro, no había telefonía móvil. Creo que nosotros fuimos el primero o el segundo en tener fax en Granada. Lo trajimos de Estados Unidos, de Miami, teníamos que tener un adaptador por la corriente y había gente que venía a mi casa para enviar un fax. Yo recuerdo los primeros meses aquí, yo iba a hablar con mi madre o mi hermana para decirle estoy bien o no estoy bien, a una cabina telefónica que estaba y salía a las 12 de la noche que era más barato. Cuando éramos novios con Lili estaba en Canarias, yo estaba en Argentina, imaginaros eso. Diferencia de horario, así que hablar por teléfono era una locura. Claro, tú ibas, yo me acuerdo que echaba llevaba 100 pesetas, me acuerdo, ¿no? Clac, clac, caía la peseta, escuchaba plic, 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 porque era a larga distancia, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, mamá, sí, estoy bien, todo rápido. Bueno, y esto y aquello, mándame una carta. Y se acabó. Que imaginaron los días de Jesús. O sea, una persona, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi papá. Tú dices, bueno, pero vamos a ir a Galilea. ¿Y cuántos días son? Solo de viaje son como 2 días andando. 2 días sin ver a mi familia. ¿Y después cuánto tiempo vamos a estar? Pues no sé, lo que haga falta. Depende de los endemoniados que aparezcan y los enfermos que haya que sanar y las tormentas del mar que haya que calmar. Así que, pues no lo sé. Y después, y otros 2 días, y va a ser como 4 o 5 meses sin ver a papá. Y no, Señor, no sé. No, eran otros tiempos. Ahora tenemos videoconferencias, tenemos un montón de cosas. La enseñanza, deja de ver vídeos, verá, por favor. No. Te he pillado. No, era de la Biblia. Bueno, esta mañana casi me pasa a mí con la Biblia también. Bueno, es cierto que Jesús habló de eso. Hoy no existen tantas distancias para comunicarnos, pero un poco lo que les decía recién. Pero yo quiero centrarme en esto. Jesús aquí está hablando, tengan mucho cuidado con las emociones. ¿Me siguen? Tengan mucho cuidado con las emociones que te atan al pasado. Ten mucho cuidado. Nuestro corazón se va quedando anclado con algunos nudos allá atrás y con un enganche aquí que es como una especie de anzuelo. Y cada vez que echamos para adelante el alma tira para atrás. El asunto estuvo y está siempre en el mundo emocional. Y lamentablemente esto condiciona la vida espiritual. Y condiciona el que el reino de los cielos se pueda manifestar en nuestras casas, por ejemplo. Esta mañana Dios me habló, no sé quién, pero había gente, no muchos, pero Dios me dio una palabra. Lo comento a modo de ilustración. Y lo que yo sentí, una palabra de ciencia fue, que había una mujer aquí, no sé quién era, tenía que tomar una decisión, que en realidad estaba tan atada por conflictos con su padre, que transmitía a su marido el carácter de su padre, ¿no? Se lo atribuía al marido el carácter de su padre. No, que eres un autoritario, que no sé qué. Y el marido no es así. O no sería así, no sé, yo no lo conozco, no sé quién era. Pero Dios me habló, no sé si era alguien que está escuchando por internet, pero ten mucho cuidado porque la experiencia que tuviste con tu padre lo estás llevando a tu marido. Y aflora en determinados momentos. Ustedes saben que, por ejemplo, situaciones con nuestros hijos, no quiero amargar la vida a nadie, somos los mejores padres, jaja, jiji, sí, mientras tu niño es pequeño. Adolescente. Y de pronto tu hijo cumple la edad en la cual tú hacías maldades. Y te das cuenta que tu hijo no hereda lo espiritual. Tu hijo hereda lo biológico. Lo espiritual lo adquiere con el Espíritu Santo. Pero naturalmente tu hijo es clavado a ti. O clavado a su madre. Yo hace poco me dijo, no, ¿por qué? Con una de sus hijas le dije, pero ¿qué es igual a ti? ¿Cómo igual a mí? Le dije, ¿ves? ¿Que es igual a ti? Es igual a ti. La diferencia es que tú eres una mujer madura, llena del Espíritu Santo, y cuando tu hija está mal,
reacciona como tú reaccionarías si estuvieras mal. Y me dice, pues es verdad. Entonces le dije, entonces déjame que hable yo, que te conozco a ti todo este tiempo. Yo voy a hablar con ella, porque si no, porque en realidad a ti esa actitud de tu hija te molesta tanto, pero en realidad es tu actitud. Es lo que tú venciste y es un bicho con el que has peleado toda la vida. Así que no soporta ver a tu hija así. Bueno, vamos a dejar aquí, seguimos. Entonces, el asunto estuvo, en aquel tiempo Jesús le habla de las emociones a esta gente. Y Jesús nos habla, sigue siendo nuestro problema, está en las emociones y en la visión con Dios del presente. Jesús está diciendo, pon la atención en el arado y en dónde va el surco. O sea, en el ahora. Y hacia dónde Dios nos está llevando. Pero entonces, ¿el pasado está mal? No, la experiencia es buena siempre y cuando no genere emociones que te atan o te perturban. Por ejemplo, el temor, tú no te puedes proyectar hacia el futuro con miedo, porque el temor hacia el futuro es sobre algo que todavía no controlas. Por lo tanto, tener miedo sobre una situación que yo no puedo controlar, si se prolonga, se llama ansiedad. Entonces, si yo estoy mirando el futuro en base a un fracaso pasado, tengo que tener mucho cuidado, esa experiencia no me está haciendo nada bien a mí. Sí, puedo entender, cometí un error, no tengo que volver a cometerlo. Me quemé con esto, me lastimé con aquello, sé que esto no hay que tocarlo, que las piedras del río están por aquí, ya me mojé tantas veces, pero por aquí se pasa. Eso es otra cosa. Ahora otra cosa es decir, el río no lo puedo cruzar porque como me mojé una vez, no quiero volver a mojarme. No, espérate. Tengamos mucho cuidado con estas cosas. Jesús dijo, ten mucho cuidado. Cuando pongas las manos en el arado, ten mucho cuidado con tu pasado. Porque si no, no vas a poder manifestar el reino de los cielos con libertad. Porque hay algo en tu alma que te está atando. Te está tirando para atrás. Las emociones que nos atan al pasado son peligrosas, te decía recién. Aquí se mencionan emociones que tienen que ver con lo familiar. Deja que me despida de mis padres. Y este es el punto de mayor intensidad emocional, la familia. Pues en ello crecimos y en ello nos hicimos adultos. ¿Amén? Es tu mundo, es tu madre, es tu padre. Te saca de quicio, pero lo amas. Hay tantas cosas del pasado. Yo le doy gracias a Dios porque cuando mi madre iba a morir, yo lo supe y pude ir a despedirme. Murió un año más tarde, pero yo pude quedarme a solas con mi madre y ella sabía que se despedía de mí y yo sabía que me despedía de ella. No es fácil, pero le doy gracias a Dios de poder haberme despedido bien, porque tarde o temprano todos nos vamos y tenemos que aprender a despedirnos. Sé que no es fácil ni siquiera comentarte esto, pero yo puedo decirle, mamá, gracias, te quiero mucho, gracias por la paciencia que me tuviste, mírame, soy un hombre, tengo mi familia, bien, tengo mis hijas. Mamá, todo lo que soñaste, aquí está, estoy bien. Querías que fuera feliz, soy feliz. Estoy sirviendo a Dios. Y ella me dijo, me alegra mucho ver tu nombre, hijo. Me lo había dicho ya antes, unos años antes. Ella sabía que yo iba a despedirme. Y yo sabía también. Por eso lloré mucho, pero mi corazón se quedó en completa paz. Uno de los aspectos más fuertes del mundo emocional y que hay que enfrentar y no tenerlo como un tabú es la familia. Y nuestros conflictos familiares, nuestros hijos, sueños que no salen como soñábamos. Porque tú puedes haber caminado un camino y luego tu hijo decide no hacerlo. Y vienen las luchas. Yo no quiero escarbar en esto, pero nosotros vivimos, hay una etapa en la vida en la cual tus hijos ya están crecidos con sus conflictos y tienen que aprender a vivir y tú estás luchando con ellos y los padres se ponen viejos. Entonces, las emociones nos atan al pasado. Aquí se mencionan las emociones familiares. Y este es el punto de mayor intensidad emocional, decía, porque hemos crecido allí. Fue lo que vivimos al intentar formar familias también. Intentamos formar una familia y no salió. Vino la separación, vino el divorcio. O tal vez no vino el divorcio, pero vino la separación
conjunta, ¿no? O mejor dicho, bajo el mismo techo. Hacemos la apariencia que estamos bien, pero hace tiempo que no nos tocamos. Bueno, tampoco quiero escarbar aquí más de la cuenta. ¿No? Este señor con el que vivo, ¿no? Claro, luego pasa el tiempo y eso quedan como heridas allá atrás. Pecados que hemos cometido. ¿Nadie aquí se pegó un leñazo en la vida cristiana? No, nunca voy a pecar, señora. A la 2 horas ya habíamos pecado. Nunca te negaré. Y después que decimos, bueno, pero la vida cristiana es muy dura. No significa, cuando te hablo de la familia, que abandonemos a nuestros seres amados a su suerte. Ni tampoco significa de ser agradecidos, sino ser libres de las emociones que nos impiden dar fruto en la vida. No tengamos mucho cuidado que una decepción, un dolor, una tristeza nos bloqueen de tal manera que ya no podemos fructificar en el reino de los cielos. Nuestra mente, nuestro corazón está bloqueado por el sufrimiento. Y sobre todo por la culpabilidad o por el rencor. Rencor es un enfado que permanece, que ocupa un lugar en nuestras almas y se hace permanente. Es un enfado endémico, si se quiere. Es algo que está metido allí y se hace parte de tu vida. Hay gente que ha cultivado su carácter en base al rencor. Y tú los ves y son maravillosos. Pero en el fondo siempre, por eso te dije, hay pastores tóxicos. Hay pastores tóxicos. Vino alguien, les dividió la iglesia, se quedaron muy doloridos. ¿Vieron que hay gente que vive así, dividiendo iglesia? Dicen que había un náufrago. Había un náufrago que cuando lo encuentran tenía 3 casitas detrás. Y entonces el del que lo va a rescatar le dice, ¿dónde están los otros? No, dice, vivo yo solo. ¿Cómo vive solo? ¿Por qué tiene 3 chozas? Y porque la choza de atrás es mi casa. Y la choza al lado, esa es mi iglesia. Y la del otro lado, esa es la iglesia equivante, pero me aparté de ahí. Bueno, solo, pero se apartaba de la iglesia. Entonces hay pastores que yo lo he escuchado. Le dividieron la iglesia, lo que sea, pero siempre les quedó aquí. No lo digo en plan de crítica mala, pero te vas a dar cuenta que siempre hay un dolor que no se ha sanado allí. Y que los comentarios que se hacen, la manera de expresarlo, son de condena. Porque hay rencor en el corazón. Ninguno que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás es apto para el reino, es peligroso para el reino. Porque hace surcos torcidos. Y luego recuerda que el agua siempre, el Espíritu Santo siempre, o muchas veces, se tipificó, se habló, se usó, un ejemplo, con el agua, ¿no? Entonces el agua siempre simbolizó el Espíritu y también la vida. O sea, si yo quiero que la vida del reino y el Espíritu Santo, trayendo la vida del reino, fluya, tiene que haber surcos rectos. En Isaías decía, haced sendas derechas. Que los valles se levanten, decía el profeta, que los montes se bajen y que aún sea tan fácil de caminar que el torpe, por torpe que sea, no se salga del camino. Por eso las emociones, te decía, nos pueden atar. Por eso te hablaba de la familia. Mira, una cosa es bendecir a nuestros viejos, porque aquí no dice que abandones a tu padre, a tu madre, no está diciendo eso. Todo lo contrario, Dios no está en contra de la familia, Dios no está en contra de honrar a los padres, Dios no está en contra de bendecir a nuestros padres, porque la Biblia dice todo lo contrario. Sin embargo, aquí Jesús dice, cuidado con esto, porque una cosa es bendecir a nuestros viejos. Y yo que ya estoy en este rubro, lo digo con toda libertad, bendíganme mis hijas, bueno, ya que soy abuelito. Una cosa es bendecir a nuestros viejos, pero nosotros bendecimos y honramos fundamentalmente por amor. Aún más, no digo no, sino aún más que por agradecimiento. Te lo vuelvo a decir, honramos por amor más que por agradecimiento.
Pero entonces está mal estar agradecido. No, te dije que honramos más por amor que por agradecimiento. Está bien honrar por agradecimiento. Honrar por agradecimiento no está mal. Pero ¿qué pasa cuando no estás 100% agradecido a un padre? ¿Qué pasa cuando un padre comete un error? ¿No lo vas a honrar? La Biblia no dice que los honremos porque han sido buenos, sino que los honremos porque son nuestros padres. Por lo tanto, es una cuestión de amor, y el amor siempre va más allá que el agradecimiento. Yo estoy agradecida a mi madre por muchas cosas que me dio, pero también me metió muchas cosas que todavía las llevo adentro y no son buenas. Y la honro y la bendigo. Y honré a mi padre. Y ya os voy a contar durante la predicación sobre las 4 o 5 de la mañana, cuando lleguemos ahí. No, ya vamos a terminar un poco. Hoy lo hice un poco más corto. Dios me habló de perdonar a mi padre, que ya estaba muerto, pero yo tenía que sacar el rencor de mi corazón. Yo estaba atadísimo a eso. Entonces, no significa abandonar a los seres amados a su suerte, ni dejar de estar agradecido, sino ser libres de las emociones, te decía, que nos impiden dar fruto. Y una cosa es bendecir a nuestro viejo, pero fundamentalmente lo hacemos por amor, aún más que por agradecimiento, que no está mal. Porque el amor va más allá, el amor es presente y el amor es futuro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Por eso, si queremos arar para el reino en nuestros seres queridos, necesitamos ser libres de muchos condicionantes emocionales. ¿Me siguen? Y le pido a Dios que nos ayude en esto. No vivamos con el envión de cristiano evangélico. Tenemos que tomar decisiones. Y Dios en las últimas predicaciones creo que está confrontando mucho nuestro corazón. Pero necesitamos ser libres de muchos condicionantes emocionales, desde los enfados, rencores, asuntos sin perdonar. Te lo vuelvo a decir, mi padre se murió, yo no lo perdoné. Cuando a mi padre lo sepultaban, yo lo dije aquí una vez, mi prima y yo nos fuimos a andar en bicicleta mientras se llevaba la caja al cementerio. Yo veo un niño así, con 12 años, digo, este niño no está bien. Obviamente que no estaba bien. Necesitaba un concilio de sabios psicólogos para que me trataran. Está hecho polvo. Cuando pasaron los años, hace no mucho tiempo atrás, en Lisboa, un pastor que yo aprecio mucho, es psicólogo, es un excelente pastor de Sao Paulo, en Brasil. Si queréis, podéis escuchar sus predicaciones, un hombre de Dios maravilloso, se llama René Kivitz. Bueno, luego se lo doy por escrito, que no lo voy a recordar el nombre. Es una bendición este hombre. Estábamos hablando y él me miró y me dijo, oye, y empezamos a hablar de mi padre, y me dijo, ¿te das cuenta que tu padre murió cuando tenías 12 años y con la edad que tú tienes ahora todavía estás intentando demostrar a ese hombre que murió hace tantos años que tú eres valioso? Vives luchando para demostrar tu valía. Te has quedado anclado con tu padre cuando eras un niño, Daniel me dijo. Y eso te está dañando el ministerio. Entonces, te decía, cuidado con asuntos sin perdonar que están en el alma. No importa si las personas están vivas o muertas. Pero yo un día estaba viendo una película de Bruce Willis. No, Bruce Willis, no. No, Will Smith no, el otro, Bruce Willis. Sí, porque me confundo siempre con Will Smith. Ahí está, gracias por decírmelo. No, Bruce Willis, el otro. Y hay una película que se llama El Niño, que si quieren pueden verla. Esta mañana me olvidé de decir el nombre. Se llama El Niño, véanla, búsquenla. Es muy así, muy de pensar, ¿eh? Os va a volver loco. Y yo con esa película fui sanado. Porque yo estaba viendo la película y en el niño me reflejé a mí mismo. Porque veía la situación de él con el niño y comencé a llorar. Y Lili me dijo, ¿qué te pasa? Y yo empecé a llorar. Pero ¿saben cuando uno llora a los gritos? Pero es que no lloraba solo así, sino que lloraba a los gritos. Y ella tuvo que parar la película, me abrazó, me dijo, Dani, ¿qué te pasa? Terminé en el suelo y no podía más. Tuve una sensación horrible de liberación emocional. Lloraba a los gritos. Esta mañana no fui tan claro con lo que conté. Se está grabando esto, ¿no? Bien, lo vamos a publicar, me parece también. Pero de verdad, sufrí muchísimo ese día. Y yo me di cuenta que era que nunca había perdonado a mi padre. Yo llevaba un rencor aquí.
Yo cuando hablo de mi padre, lamentablemente tengo que contar lo que fue porque fue así, pero no lo hago con odio, con rencor. Pero en ese momento, y yo recuerdo que le dije a Lili, por favor, necesito que ores por mí porque no podía ni orar. Y ella me dijo, bueno, pero Dani, ora conmigo, repite esto, te perdono. Señor, ayúdame a perdonar a ese hombre que ya murió, pero quiero sacarlo de mi corazón porque si no lo llevo aquí adentro. Lleva una tristeza adentro. Bueno, no quiero hacer una predicación freudiana aquí, quiero que volvamos a... Por eso, tengamos mucho cuidado con esto. Emociones que nos atan, hasta la responsabilidad culpable. Me siento responsable. Un hijo que fracasa en la vida, o que tú crees que fracasa, porque la película todavía no terminó. Miren, si hay algo que es horrible, es que tú seas culpable del fracaso de tu hijo. Es mejor, te dijo, la muerte. Porque vivir con la culpa, mi hijo fracasó porque no fui una buena madre, no fui un buen padre, y les puedo asegurar que todos los padres, todas las madres, en los conflictos de nuestros hijos, tenemos que enfrentar esa mentira del diablo. Y Satanás va a ir al pasado a decirte, debiste haberle dicho. Debiste haber hecho. Yo un día sufriendo tanto por esto, Dios me habló y me dijo, Daniel, no hay buenos padres. El único buen padre es el Padre Celestial. Todos son simplemente padres. Y hacen lo que saben. No te culpes más. Ya está. Porque una cosa es poder volver al pasado y decir, sí me equivoqué, voy a tratar de reconducirlo ahora, pero otra cosa es llevar la condena de que mi hijo está como está porque yo no hice lo que debía haber hecho. La responsabilidad culpable en el pasado. Todo esto podríamos tratar cada tema por separado y tendríamos para un culto, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Para arar en el reino de los cielos, en nuestros seres queridos, tenemos que ser liberados de todos estos rencores, amarguras. Tenemos mucho cuidado con esto. Y que quede solo el amor puro como la gran motivación. El amor puro. Te lo vuelvo a decir, no hay padres perfectos. Yo alucino con los cristianos que no perdonan a sus padres. No sé qué Cristo conocen. Yo alucino con un cristiano que no le habla a un padre o a una madre. O sea, yo hace un tiempo atrás tuve que ministrarle a alguien y decirle, ¿es tu padre? Sí, pero si supieras todo lo que hace. Pues. Dije, yo no puedo entender esto. No eres cristiano. Lo siento, no eres cristiano, no hay fruto de cristiano allí. Puedes orar en lengua, zapatear, bailar, lo decía Pablo, pero si no hay amor, a tu padre, a tu madre. Pero fue esto, fue aquello. Pero la Biblia dice otra cosa, tengamos mucho cuidado con esto. Y te lo dice alguien que ha sido maltratado por su padre. Porque si no somos liberados de todo esto, nos salen surcos torcidos en el reino. Y el agua no llega. Acuérdense lo que le contaba a mi padre y mi abuelo, ¿no? Los surcos rectos para poder regar. En otros aspectos, no mirar atrás en la arada, en no estar atados al pasado de errores o supuestos errores, como te dije recién. Es que si tú le hubieras dicho, esa es la discusión de todos los matrimonios cuando un hijo o una hija está mal. Es que si tú hubieras hecho esto cuando fue el tiempo, nunca hagas eso. Perdónenme la sinceridad, pero en experiencia nunca le digas a tu mujer o a tu marido, porque le estás culpando. Vuelvo otra vez a lo del cerebro. El cerebro siempre te proyecta para sobrevivir. En esa proyección, el cerebro te va a hacer buscar los errores del pasado para no volver a cometerlos en el futuro. Cuando hay un conflicto, tú no vas a ver lo que tu marido hizo bien ni lo que tu mujer hizo bien. Cuando hay un conflicto, tú vas a ver lo que tu marido hizo mal. Porque el cerebro te está diciendo, busca los errores. Y como a veces nosotros somos tan negacionistas, yo no tuve errores. Por lo tanto, la culpa debe ser de ella. Cuando discutíamos delante de las niñas, cuando ella me dijo esto, cuando aquel día queríamos ir a la playa, queríamos ir a la montaña y al final ella se encabezonó que quería ir a la playa y tuvimos que ir a la playa. Y las niñas vieron y por eso no respetan a su padre. Esas cosas son tan diabólicas. El que pone la mano en el arado y está mirando emocionalmente para atrás no puede dar fruto en el reino. Así que si queremos que la bendición de Dios comience a fluir en un conflicto familiar,
Guardemos el corazón del pasado. Mucho cuidado con esto. Si vamos a mirar el pasado, que sea sanados, libres, en paz, de la mano del Espíritu Santo. Señor, si quieres recordarme algo, pero Señor, no voy a volver sobre esto. Filipenses 3:13 hablaba de esto. Por eso tengamos mucho cuidado. Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún lo que para mí era una virtud y algo maravilloso, yo ya no lo miro, decía Pablo. Por eso tengamos mucho cuidado con esto. El caso es que si nosotros miramos siempre para atrás, vivimos entretenidos. Se nos pierden las fuerzas en todo eso. Y sobre todas las cosas se nos pierde la fe. Y no podemos mirar el futuro conforme al propósito de Dios, sino que vivimos mirando el futuro con culpabilidad y buscando culpables en nosotros. Amén. Lili tiene una genética, yo otra. Somos muy diferentes. Yo esta mañana le decía a los hermanos, somos tan diferentes Lili y yo. Yo soy tan pasional, yo soy leche hervida. No, lo siento, pero soy así. Me gusta la comida separada, pero no podemos comer tan del norte de Europa, Lili, ¿no? Bueno, pero es que mezcla sabores. Yo le digo, no, a mí me gustan los sabores intensos. Lili, los días de frío come con té. Yo digo, yo no puedo comer con té. El té es para las 5 de la tarde. Pero no, ella toma té en la comida, ¿no? Toma té en la comida y le pone mantequilla al pan y yo le pongo aceite. Entonces yo vengo de otro mundo muy mediterráneo. No, yo me enfado muy rápido, lloro muy rápido, me alegro muy rápido, ¿no? Soy así. Ella es totalmente diferente a todo esto. Pero tenemos que tener mucho cuidado con echar culpas si hubiera sido diferente. Porque nosotros genéticamente somos muy diferentes, culturalmente somos muy diferentes. Nuestras hijas son mezclas de todas esas cosas. Y cada uno depende de la combinación genética que tiene y la cultura que se le dio. Cada hijo es totalmente diferente, son como las huellas dactilares. Por lo tanto, la cultura en cada una de ellas, aunque se han criado en la misma casa, va a producir un efecto diferente porque genéticamente no son exactamente iguales. Unas salieron más deutsche. Y te lo vuelvo a decir, nosotros siempre estamos mirando el pasado. A veces mis hijas cuando se enfadan conmigo me dicen, me haces acordar a la abuela. Hace poco una de mis hijas le dijo, mamá, te estás comportando como la oma, ¿no? La abuela. Es que eres la oma, mamá. Cuanto más mayor te pones, eres más la oma. ¿Para qué? ¿Cómo no me digas eso? Yo la oma, no quiero ser la oma. Pero fue una buena mujer, ¿pero por qué? Porque le está diciendo determinadas características tuyas. Se dan cuenta, siempre necesitamos que el reino de los cielos fluya. Necesitamos ser libres en Cristo. Esto no es psicología, es obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios comienza a inundar mi mundo emocional, mis pensamientos, todo empieza a cambiar. Una cosa es estar siempre culpables de algo que tal vez no se pudo hacer o no supimos hacer de otra manera, lo que te decían los padres. Y otra es que el Espíritu Santo nos revele lo que se puede corregir hoy. Una cosa es que el Espíritu Santo te diga, debes corregir esto hoy para el presente y para el futuro. Y otra cosa es que el pasado aparece diciendo, es que lo hiciste mal, por eso todo está mal. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. Dios no nos ha dado, decía Pablo, espíritu de temor. Por lo tanto, ese temor al futuro no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir sí o no, pero no te va a producir temor para atormentarte. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero es que si vieras a mi hijo, a mi hija, sí, pero sin temor. Vamos a verlo bajo la dirección del Espíritu. Si no, el surco nos va a salir torcido. Porque vas a ir a hablar con miedo y vas a torcer el surco. Porque estás mirando el pasado. Es que eres igual a mi padre. Es que eres igual, ¿no? Bueno, aquí me he centrado creo en los padres y los hijos, pero... Por eso, la pregunta es cuando miro el futuro, ¿lo hago libre en la fe? ¿O lo hago con temor, incertidumbre, inseguridad, ansiedad, incredulidad?
allí no está la obra de Dios. Pues Santiago escribió que la sabiduría de Dios es algo muy diferente. Entre otras cosas escribió todo esto. Santiago 3:17 decía, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres. Cualquier visión del futuro que me produce incertidumbre, enfado, amargura, no viene del Espíritu Santo. Puede que Dios te hable con dureza, te entristezca el alma para que te arrepientas, pero otra cosa es producir incertidumbre. Otra cosa es producir hipocresía. Actúo de una manera, pero soy de otra. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Posiblemente es cierto que el pasado esté cargado de errores, pero eso también fue pagado por Cristo en la cruz. Cometiste pecado, Cristo ya lo pagó. Señor, me equivoqué. Hice esto, hice aquello en el ministerio, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. ¿Cómo sé que no voy a volver a caer? ¿Cómo sé que no voy a volver a hacer esto? Cristo ya pagó ese pecado. Ahora cuídate, tal vez tú conoces tu debilidad, tú conoces tu condición. Ten mucho cuidado con esto porque lo que tú deseas en tu corazón, deseas en tu mente, Satanás te lo va a poner enfrente en cualquier momento. Ojo con eso. Así que tengamos mucho cuidado. Eso es una cosa. Pero otra cosa es pensar que como lo hice una vez, ya Cristo lo perdonó. Tu pecado fue echado a lo profundo de la mar, dice la Biblia. Si Cristo lo borró, ¿por qué lo resucitas tú en tu memoria? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Todas estas cosas que están en nuestro ser interior, el alma, en el mundo emocional, necesitan ser quitadas, debemos ser libres en Cristo. Una cosa es estar triste por lo que vemos hoy con nuestros hijos, con la economía, con el trabajo. Y otra es no tener la capacidad de mirar hacia adelante. Trabajé mucho con Ana, hemos orado mucho con Ana Laura. Puso 2 empresas antes y las 2 las tuvo que cerrar. Y antes de eso tuvimos el obrador y tuvimos que cerrarlo también. O sea que si hablamos de 3 empresas, una le fue más o menos, aguantó durante bastante tiempo, ¡pum! Y ella tiene su buen título, una buena carrera, una licenciatura y además tiene un máster por la Universidad de Gales, una buena titulación, muy buena titulación. Y terminó trabajando en una lavandería. Y de pronto vienen todos estos fantasmas, voy a fracasar, voy a hacer esto. Y me alegró tanto cuando dijo, me sale la posibilidad de comprar una pizzería y empezar de nuevo con otra empresa. No sé nada de pizzería, pero quiero poner una empresa de pizzas y quiero poner una... Y ella no come harinas, pero vende pizzas. Es negocio. Come harina, pero poco, porque le hace mal a los intestinos. Pero vende pizza. Y entonces está ahí vendiendo pizza y le va bien. Y dice, voy a poner una franquicia algún día. Amén. Amén. Cristo te ha hecho libre, hija. Cristo te hizo libre. Por eso no quiero entretenerlos más con todo esto. Una cosa es estar triste por algo que vemos, un hijo que no está bien, y otra cosa es no tener la capacidad de mirar el futuro en fe. Por eso, 1 Corintios 13:4, cuando hablamos de las personas, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Mira lo que dice ahora, no guarda rencor. Pero para eso tenemos que tener el alma libre, para que los surcos sean rectos y fluya la gloria. ¿Me ayudas, Simón, porfa? No quiero invertir tiempo leyéndole la parábola del hijo pródigo. Vosotros la conocéis. Quiero centrarme en esto por un minuto. Lucas 15 habla de esto. Dice también, un hombre tenía 2 hijos, ustedes conocen la historia, ¿no? El menor pide la herencia y eso es una falta de respeto total al padre. Pero en el versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Lo que le motivó volver a la casa no fue el amor por el padre, sino el amor por sí mismo. Voy a volver al lugar donde hay un buen hombre que cuida a los jornaleros como un hijo. Voy a volver al lugar donde los jornaleros tienen pan y yo tengo hambre. Fue una actitud egoísta y Jesús aquí está hablando de la humanidad, del ser humano. Así es el ser humano, dijo Jesús. Pero el amor perfecto está ¿en quién? En el Padre. El ejemplo aquí, tú y yo nos identificamos con el hijo pródigo porque somos humanos que volvemos a casa. Tal vez algunos se identifican con el otro hijo. Pero con quien debemos imitar es el amor del Padre. Jesús dijo, sean como vuestro Padre. Y aquí habla de un amor perfecto, que es lo que se llama el amor ágape. Que el ser humano no lo puede tener, si no es Dios en él.
Solo Dios tiene la perfección del amor. Porque dice la Biblia que el padre corre, lo abraza, le restituye todo y no le reprocha nada. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Y cuando va a decir: hazme como un jornalero, el padre le corta, le abraza y le restituye todas las cosas. Esta parábola es un cántico a la gracia. Es un cántico al amor perfecto, iglesia. Esta parábola es lo que tiene que ser la iglesia libre, con un alma libre que pone las manos en el arado. Y lo que va a hacer es perfecto para que por donde pase la iglesia va a fluir el reino. Son surcos rectos. Hombres y mujeres que con el alma libre en Cristo, aunque hayan tenido dolores grandes, siguen mirando conforme al propósito de Dios. Es gracia. Y puestos, es lo que te decía, debemos identificarnos con el Padre, pero ahí vienen todas nuestras excusas. Somos muy diferentes. Por eso Jesús enseñó Lucas 6:35, amad a vuestros enemigos. Porque amar al amigo es fácil. Hermano, amar al amable. ¿Vieron que personas son amables que son, tú los ves y los amas antes de conocerlos? Pero hay otros que no son tan amables. Son desamables. No te da ganas de amarlos. Por supuesto que es fácil amar. 3 añitos. Olivia con una vocecita sentada en el sillón, se había quitado los zapatitos, estaba jugando y me dice: abuelito, me dejé mi bolsito en mi habitación, ¿tú me lo irías a buscar? Y yo le dije: a ver, Olivia, ¿qué te hace pensar a ti que yo voy a ir a buscar tu bolsito? Me mira y se sonríe y me dice: es que tú me amas mucho, abuelito, ¿verdad? Así que fui yo limpiándome la baba, le traje el bolsito, la abracé, le di un besito. Qué fácil que es amar. Pero luego crecen. Ahí lo dejo. Bueno, por eso, amad y será vuestro, dice, pero amen, dice, hagan el bien, prestad, no esperen nada de ello a cambio. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordia, el amor. Te lo vuelvo a decir. Chicos jóvenes, en los tiempos que vivimos, los cambios generacionales son tan grandes. ¿Tú te crees que tu padre te puede entender fácilmente? Tienes 50 y tantos años, tú tienes 20. Te lo digo por experiencia, es tan difícil poder entender. ¿Y sabes qué? Tu padre, tu madre te va a educar como lo educaron a él. Es lo que aprendió, es lo que sabe. Y lo hace aún en la dureza, en el rigor, en lo que sea. Lo hace porque te ama. Y lo hace por amor. Lo hace por amor. Yo he tenido exhortaciones de mis pastores que más de un joven hoy de la sociedad actual no la soportaría. Pero en aquellos tiempos esos hombres lo decían por un amor profundo. Uno de ellos me dijo cosas tan duras una vez, tan fuertes, tan claras. Al otro día había una reunión de oración en la iglesia casi de madrugada. Y yo dije, voy a ir. Lo que yo no sabía que esa reunión era solo para los pastores y líderes de la iglesia. Y yo era un chico recién convertido. Y me metí en la reunión de oración. Y el pastor siempre tenía un almohadón en el que se arrodillaba y oraba. Un ruso, fuerte. Aleluya. Se empezaba así siempre. Aleluya, aleluya. Y yo me senté al lado y de pronto vi que eran todos los pastores de la iglesia. Y yo digo, ¿qué hago yo aquí? Yo me senté allí y él me mira, se sonríe y me dice, ven, siéntate aquí. Me hizo sentar al lado de él. Me dijo, toma este almohadón para que ores conmigo. Y me dijo, ven cuando quieras orar aquí. Y de pronto ese hombre que parecía tan duro me introdujo entre los pastores de la iglesia. Yo fui el primer misionero de esa iglesia. Los primeros misioneros, Lili y yo. Aún de Argentina en la nueva etapa misionera. Y para mí eso fue algo tan maravilloso. El día que yo me casé, me casó otro pastor. Y yo me dijo, no te preocupes, Dani.
no pasa nada. Además es tan lejos, no sé si voy a poder viajar. Y a mí siempre me quedó eso en el corazón. Porque no entendemos. Porque a veces la visión que tenemos del reino está muy anclada a muchas cosas. Quiero terminar ya. Estamos muy atados con la justicia carnal, por eso no vemos con la gracia. Por eso nos cuesta generar nuevas herencias para los que vuelvan. La gente que llega, el hijo que vuelve a casa, el hermano que vuelve de la calle, el que se apartó. Una vez entró un chico a la iglesia con un olor a marihuana tremendo. Había estado fumando marihuana antes de entrar aquí. Un pestazo a marihuana. Mucho olor a marihuana. Alguien dijo, uff, ¿no? Y yo dije, gloria a Dios, ¿no? Porque el chico se acababa de drogar, en lugar de salir corriendo a hacer otra cosa, decidió entrar a la iglesia. Y por otro lado dije, me honra pensar que un chico que acaba de fumarse un porro diga, voy a ir a la iglesia y sé que no me van a echar aunque tenga olor a marihuana. Pero tienes que ser libre. Porque el padre en esa libertad recuperó la riqueza que el hijo se había llevado. Mientras el hijo estaba afuera, él seguía trabajando por tener riqueza. Si hubiera sido un hombre normal, el padre volvió a ser rico. Y cuando vino no le dijo, es que no veas lo que he tenido que trabajar por tu culpa. Bueno, aquí lo tienes, pero que sepas que... No le dijo nada. No hubo reproches, no hubo nada. ¿Saben? Te hablo del Dios que bendijo, prosperó, cuidó al mentiroso y tramposo de Jacob. ¿Cómo es posible que Dios bendijera a Jacob? Era un tramposo. Y Dios lo bendijo. Señor, que las ovejas salgan, las cabras salgan todas manchadas para que tenés más cabras que la de mi suegro. Señor, que las cabras de mi suegro, que él no me quiere dar cabra, las mías salgan manchadas porque me dijo, las manchadas son tuyas. Como no van a salir manchadas, pero tú puedes hacer un milagro, tengo más cabras. Y tuvo más cabra que el suegro. Entonces, pero soy yo y le digo, Jacob, eres un niñato malcriado, tienes casi 60 años, tío, y eres un caprichoso, ¿o no? Cabezón. El suegro, ¿esta te gusta? Pues te doy esta, la mujer, ¿no? Pum, le engañó con la otra. Dice, ahora trabaja el doble, voy a trabajar, pero me voy a quedar con más cabras que tú. Sin embargo, Dios lo bendecía y lo bendecía y se le apareció en un sueño. ¿Cómo es posible tanta paciencia con un desobediente? Porque Dios no trabajaba con el Jacob que estaba viendo. Dios trabajaba con el Jacob que sería, que estaba en su presencia. Con aquel que iba a ser llamado Israel. Con aquel que iba a volver. Con uno de los patriarcas. Y esto es algo maravilloso. Pero nosotros decimos, si se fue, que se la aguante. Que se entere lo que vale un peine. Yo no voy a mantener un zángano. Se apartó, por eso le va así. Te reprendo, diablo, ¿no? Aunque esto sea verdad, la parábola enseña que hay un lugar para volver sin temor. Hay una casa en la cual vas a ser recibido, que no vas a generar gastos porque tu padre es muy rico. Y hoy esa casa es la iglesia. Pero no puede ser esta casa que es el reino a menos que hagamos surcos rectos. Porque si seguimos mirando para atrás, no se manifiesta esta casa. Se manifiesta una institución llena de justicias carnales, rencores que nos esclavizan. Pero necesitamos ser libres. Me ayudan, chicos, porque vamos a cantar ahora. Por eso, cuando no seamos libres, no nos enriquecemos de la manera que te estoy hablando. Porque Dios quiere que tengamos riqueza para darle a mucho, no economía, sino en el corazón, en el alma. Bienvenidos todos los que necesitan un lugar en el cuerpo. Por eso, ¿sabes una cosa más? Déjame decirte. Tengamos mucho cuidado porque las normas y los principios son muy necesarios. Nuestros sistemas de valores culturales y cristianos son muy necesarios, pero nunca son más importantes que el individuo. Nunca. Entonces puedes decir, mi hijo es un desobediente, es un macarra, hizo todo lo contrario, no representa los principios de mi familia, pero es mi hijo. Y en mi casa tiene un lugar en la mesa. ¿Por qué es importante? Porque es mi hijo. Pero no hay rencor. Dios me dé sabiduría para saber cómo tengo que hablar, cómo tengo que conducirme, cuándo hablar y cuándo no. Un día una de mis hijas no quería hablar conmigo. No quería escucharme, mejor dicho.
Y yo estaba orando un día, Señor, dame la oportunidad en la que le pueda decir esto, esto y esto, pero no quiero ser agresivo, quiero hacerlo con un corazón de papá. Y de pronto yo estoy en la cocina y escucho la puerta detrás y me doy vuelta y es esta hija mía que entra. Y me mira con una carita como diciendo, ¿tienes algo que decirme? Dios trajo el cordero para ser sacrificado. Dios la trajo, la miré y le dije, ¿estás bien? Sí. ¿Te puedo decir algo? Sí, papá. Y le dije, me está preocupando esto. Y dije, de pronto me miró, no dijo palabra. Me escuchó. Miren, Dios nos va a dar las oportunidades de hablar cuando tengamos que hablar. Dios nos va a dar el momento, Dios con un hijo, con una pareja, con un padre, con una madre. Dios nos va a ayudar con un hermano que vuelve, con alguien que vuelve a casa. Cuando una persona se aparta de una iglesia y vuelve a la iglesia, no viene porque sí. Y además viene rompiendo muchas barreras, más de las que tenía antes. Se pregunta cómo me mirarán, qué pensarán de mí, qué dirán de mí. Por eso necesitamos un lugar como la casa del Padre. Amén. Donde haya surcos por donde pueda fluir el agua del Espíritu. Por eso el rencor es un sentimiento muy poderoso, es un enfado profundo, te decía, persistente, que se mantiene con el tiempo en los corazones, enquistando el alma. Por eso el alma libre actúa por lo que vendrá, no por lo que pasó. Eso es poner la mano en el arado y mirar el surco, no el pasado. Trazar la vida para bendición y no trastocarla por los fracasos, rencores, amarguras, temores, etc. Gálatas 5:13, Pablo decía, fuiste llamado a libertad, pero háganlo para serviros en amor los unos a los otros. Y luego Pablo decía, porque la ley se cumple en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo servir a nadie y menos servir por amor si no tengo el alma libre. Amén. Si alguien quiere servir a Dios, asegúrese de tener el alma libre. Pídale a Dios, Señor, quiero ser libre en mi alma. Por eso, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude en todo esto. La carne no puede hacer la voluntad de Dios. Romanos 8 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero en Romanos 8 aparece un texto que yo sé que habla de cuando Cristo venga y cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque algún día se verá esto en la creación cuando Cristo se manifieste con todo. Pero hoy podemos comenzar a verlo en nuestro entorno, en las relaciones humanas. Señor, que mi libertad se refleje en mi entorno. Que mi libertad en Cristo se refleje en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, se refleje en todo lo que yo hago. Por eso, al principio amamos lo amable y a medida que se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestro ser interior en amor de Dios, comenzamos a amar lo que no es amable. Y así comienza a verse la gracia. Necesitamos vivir en esta libertad en Cristo, hermanos. La libertad de Cristo se genera cuando el alma es gobernada, ¿no? Por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos libertad para no afectar las relaciones, para poder canalizar el reino sin que nada lo contamine, para no poner la mano en el arado y mirar el futuro tergiversado, ¿no? Sino que podamos mirarlo como Dios quiere y no estemos atados al pasado. Para que las renuncias por causa del reino no nos limiten con tristezas y nostalgia, sino que nos haga ver el surco. Señor, yo no quiero vivir con la nostalgia de la carrera que dejé, de la tierra que dejé. Yo esta mañana le decía a los hermanos, cuando salí de Argentina, me habían enviado a España por 2 años y medio. Cuando salimos estaba el avión sobre Buenos Aires. No es una ciudad en la que yo viviría, porque soy de otra ciudad que me gusta más, pero Buenos Aires me encanta. Me parece una ciudad tan bonita, es una ciudad muy especial. Y viví en Buenos Aires y me gusta mucho Buenos Aires. Y cuando estaba volando sobre Buenos Aires, el Espíritu Santo me habló y me dijo, este país nunca más será el tuyo. No vivirás nunca más aquí, morirás en otras tierras. Este no será más tu lugar. Yo pensé en 2 años y medio volvemos, pero Dios me estaba diciendo nunca, y de hecho no volvimos nunca más. Volví para visitar, para estar unos días, pero nunca más fue mi país. Amo mi cultura de allí, mis raíces, pero Dios me ha dado otra cosa.
yo no puedo vivir con la nostalgia del pasado. Si con la nostalgia de Argentina viviera, nunca podría haber dado este fruto en el reino de los cielos. Dios tenía pensado para mí muchos lugares de Europa. Tenía preparado Sierra Leona, tenía preparado Granada. Dios me estaba haciendo libre. Pero a veces las nostalgias nos atan el alma y no podemos servir a Dios con libertad. Oremos, amén. Vamos a orar para vivir en libertad emocional. Me ayudan, chicos, para cantar en libertad espiritual de todo lo pasado que nos limite. Pues es con el alma libre donde hacemos surcos en el reino y es donde mañana vamos a cosechar. Amén. Vas a hacer surcos en el corazón de una madre, de un padre que nunca quiso aceptar a Cristo. Pero con el alma libre al lado de ella, ¿saben? Solo contarles un último testimonio. Una persona que estuvo bajo mi ministerio mucho tiempo en otra iglesia, llegó a ser líder, es una pastora. Esa mujer creció con nosotros espiritualmente, fue abusada sexualmente por su padre. Eso es mucho decir, ¿eh? Fue abusada por su propio padre. Cuando pasaron los años, ella se entregó a Cristo. Dios la llevó a perdonar. No solamente perdonó al padre, sino que cuando el padre estuvo enfermo, todos sus hermanos se apartaron porque el padre había sido un hombre malo durante toda la vida. Esa mujer fue la única que lo cuidó hasta la muerte y lo llevó a aceptar a Cristo y terminaron orando juntos antes que el padre partiera y se fuera al cielo. Te lo vuelvo a decir, cuando nosotros tenemos el alma libre, podemos hacer surcos rectos para que la gloria de Dios se manifieste. Querido Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tu presencia. Y antes de irnos a este lugar, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo comience a fluir de una manera muy especial en nuestros corazones, no solamente por los que estamos aquí, sino por los que escuchen estas predicaciones. Te ruego, Señor, que tu Espíritu fluya en nuestro ser interior, liberando nuestras almas de todo pasado que no es bueno. Señor, queremos ser liberados, ver el pasado con una experiencia buena, pero no con una experiencia que nos ate, nos limite o nos condicione el alma. Señor, que mis hermanos hoy reciban liberación en este lugar. Se corten ataduras del pasado, temores, rencores, amarguras, ansiedades, complejos, culpabilidades, pecados. Señor, ahora se corte todo el pasado en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos libres de todo ello y miramos el futuro conforme a tu palabra, a tu propósito, a tu dirección, pero no, Señor, conforme a todo lo que ha pasado, ni siquiera, mucho menos, Señor, aún por la experiencia de nuestros antepasados. Lo que hemos recibido en nuestras casas y nuestras culturas, Señor amado, no nos limite para hacer surcos rectos por donde el reino de los cielos se manifieste. Te ruego, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo fluya como un río de vida en nuestro ser interior y nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús, a arrancar nuestro corazón de todas esas tristezas del pasado. Señor, nuestros miedos por nuestros hijos, nuestros miedos por nuestro matrimonio, nuestros miedos por nuestra iglesia, nuestros miedos por el futuro, por los padres, los rencores, las amarguras, las tristezas, los complejos, en el nombre de Jesús sean borrados ahora por la vida de tu Espíritu fluyendo en nuestro ser interior. Y que podamos, Señor, extender tu reino en esos surcos rectos por donde tu gloria, Señor, fluya con libertad en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, cuando hayamos terminado esta canción, todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo. Pero todos aquellos que necesiten oración pueden venir aquí a los costados, vamos a orar por ellos, para también ser liberados, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y los que se tengan que ir puedan hacerlo en libertad. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Y mis días en tus manos estará. Desde que me despierto, dilo, ya está el anochecer. Dios es bueno, es el Padre de la parábola. El Señor, quiero que tú pongas en mí el carácter del Padre. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Siempre tú has sido tan fiel. Si eres hijo de cristiano, seguramente tienes que ser liberado de tantas cosas.
Tantas situaciones que viste y viviste. Cuán bueno es mi Tanta Dios. culpabilidad, tanto sentir, no he dado la talla. Pero Cristo te ha hecho libre en la Me has cruz. guiado por el fuego. No mires atrás ahora. Dile, Señor, ayúdame a mirar conforme a tu Tú propósito. estás cerca de mí. Te veo como un padre, como un amigo fiel. Como un amigo fiel. Yo viví. Dilo, cuán bueno. Cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido. Siempre has sido un padre bueno. Tú has sido tan fiel. Siempre tú has sido tan. El que bendijo, guardó a Jacob cuando estaba en desobediencia. Aún en la desobediencia, Dios lo bendecía. Yo cantaré. El hijo estaba afuera y el padre seguía trabajando por la riqueza cuando el hijo volviera. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy me rindo a ti todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu amor me persigue. Dios, me sigue. No trabajes con tu hijo por lo que ves hoy, sino por lo que va a ser cuando él Tu vuelva. amor me Cuando persigue, vuelva a su corazón, me me sigue a donde voy. Siempre has sido un padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un padre bueno. Gracias, Señor. Quiero tener tu corazón, un corazón sano, libre. Tú has sido Tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré cuán bueno es mi Dios. Yo cantaré cuán bueno es mi Dios. Yo cantaré cuán bueno es mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Trae libertad completa a esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar conforme a tu propósito en todo el futuro que tenemos, para que tu gloria fluya con libertad y se manifieste tu reino en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice todo lo que quede en esta semana y bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer. Guárdanos del mal, guarda nuestra familia, nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.